Entonces, al capítulo 15 del libro de los Hechos, ya, los primeros 5 versículos, tenemos un asunto en particular en este capítulo, ¿ya? ¿Cierto? Y es el problema que se va a dar, ¿cierto?, conforme a la predicación de la palabra del Señor entre los gentiles y los judíos, ¿ya? Que es un hecho puntual que Pablo habla con toda claridad y fuertemente, y que tiene una disputa con Pedro en el libro de Gálatas, ¿ya? Llegan a discutir firmemente a través de esto, ¿ya? ¿Cierto? Y bueno, es fuerte porque cuando uno tiene enseñanza y cuando tú tienes doctrina, tú crees en lo que tú crees. ¿Dices amén? Entonces por eso muchas veces es importante que tú tengas en qué es lo que tú crees. Eso es importante. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú tienes que aprender a creer y a defender lo que tú crees. Defensa de tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, en este asunto, este es un hito, ¿cierto? Uno de los cuantos, de varios que se han ya transcurrido en el libro de los Hechos, para poder entonces considerarlo, ¿ya? Y la problemática entonces comienza, ¿cierto?, en la persona de Pablo y Bernabé, que siempre va a ser el hombre que va y que tiene, ¿cierto?, particularmente el llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Que a lo mejor me expreso de esta manera, no solamente a los judíos, sino que todos los demás son llamados gentiles, ¿ya? Por lo tanto, entonces, es muy importante la labor de Pablo, ¿ya?, y Bernabé, que le acompañaba a este hijo de consolación. Por lo tanto, entonces es importante que cuando se añade la gente, cuando va creciendo la iglesia tiene que vivir los principios de Cristo. ¿Dice amén usted? Fue lo que vimos en la mañana. Tenemos que vivir los principios de Cristo. Pablo iba afirmando, confirmando, reafirmando, animando, ¿cierto?, la fe en el Hijo de Dios, de lo que ya estos habían predicado. Ellos habían estado ya bastante tiempo fuera de, ¿cierto?, de su lugar de estada, ¿cierto? Uno era de Tarso y el otro era de Jerusalén, y ellos habían salido de sus lugares a hacer entonces la obra de Jesús, como le había sido encomendada en el capítulo 13. Por lo tanto, entonces Pablo y Bernabé estaban ahora volviéndose de este trabajo misionero, de su primer trabajo misionero, volviéndose entonces animando a la gente. Versículo, ¿cierto?, 22 del capítulo 14. Dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿cierto? Estos son discípulos refiriéndose a aquellos que creyeron en Jesucristo. El ánimo, usted sabe que la palabra ánimo viene de ánima, ánima es alma. Por lo tanto, lo que estaban confirmando era la salvación de sus almas. Cuando usted viene a la iglesia, mejor dicho, cuando la iglesia viene a congregarse, usted viene a confirmar su salvación. ¿Cuántos están salvos? ¿Usted canta por qué? Porque es salvo. ¿Por qué usted cree que tiene la vida eterna? Porque es salvo. ¿Y por qué es salvo? Porque usted se arrepintió. Y porque usted creyó que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. ¿Dice amén? Bueno, estos hombres volvieron de sus viajes y confirmaban esto. Le daban nuevamente palabra de Dios, recordándole el Evangelio y quién había muerto por ellos, ¿ya? Por lo tanto, entonces, fue un trabajo que ellos habían encomendado. Pero siempre, ya, como siempre hay, ¿cierto?, en este caso se levantaron algunos judaizantes o judíos, ¿cierto?, fuertemente para poder exponer su perspectiva y su forma de mirar, y que bajo la ley de Moisés las cosas no eran así. Leo entonces el capítulo en cuestión, capítulo 15, verso 1, y dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis ley, ¿ya?, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa era la forma y la manera, ¿cierto?, de la expresión de estos que seguían, ¿cierto?, porque no dejaron tranquilo ni a Bernabé ni a Pablo. Mientras ellos iban a algún lugar, ellos también le seguían, para poder entonces armar ¿cierto?, un alboroto de conocimiento y, ¿cierto?, hacer blasfemia contra los que ellos decían. Que a Pablo y Bernabé decían blasfemia con respecto a Dios y con respecto a las cosas que enseñaban. Bueno, había judíos en todas partes, desde el tiempo, ¿cierto?, remoto, de que llegó el pueblo romano, el imperio romano, ¿cierto?, los judíos fueron esparcidos y otros, ¿cierto?, nacieron en distintas ciudades, no solamente se quedaron en Jerusalén. Luego vino, ¿cierto?, el avivamiento del Pentecostés,
Pentecostés y vino también la diáspora o la dispersión o la persecución por causa de Jesucristo, que también fueron esparcidos a otros lugares, regiones, ciertos y ciudades. Todo esto estaba entonces en cuestión, así que allí había gente que sabía, los judíos todavía, aunque lejos de Jerusalén, ¿cierto? Ellos mantenían los ritos, las ceremonias, ¿cierto? Mosaicas, lo que decía la ley, ellos hacían todos los ritos por igual. Por lo tanto, el niño al 8º día tenía que ser circuncidado, presentado al sacerdote, y este sacerdote cortaba el prepucio, ¿cierto? Del varón, ¿ya? Del órgano genital del hombre. Y ese era entonces la marca, el sello del pacto de Dios con respecto al pueblo judío. ¿Ya? Eso era lo que se tenía, por eso para ellos era muy importante, porque era una marca, era un pacto con Dios. Ellos estaban de acuerdo con el pacto de Dios. Entonces para eso lo defendían. Por eso se habla mucho de la circuncisión y de la incircuncisión. ¿Ya? Porque es una situación complicada en el concepto judío. ¿Ya? Pablo entonces, ya en la última ciudad que visitaba, no habían sinagoga, pero sí habían judíos. Y llegaban estos de otras ciudades también, porque sabían que Pablo y Bernabé seguían predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, estos que llegaron también a los lugares donde estaba Pablo y Bernabé, fueron a hacer, como decimos en buen chileno, de las suyas. Y levantar entonces la agresión verbal, ¿cierto? De lo que ellos decían no era lo correcto, no era así. ¿Ya? Y seguían hostigando, molestando, ¿cierto? A estos hombres, ¿ya? Pero estos judaizantes, entonces, ellos querían entonces hacer que realmente fuese así. Ahora, note por favor, ellos decían que para ser salvos tenían que circuncidarse, pero no dejaban de reconocer, y esto es muy importante, que los gentiles eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ya? Dios, ¿cierto? Usted sabe que cayó sobre los gentiles también el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y estos hombres no desconocían eso. Pero sí desconocían de que si tendrían que ser salvos, tendrían que ser bajo, ¿cierto? Los ritos, bajo la perspectiva, ¿cierto? De lo que decía la ley judía. Entonces, ellos hacían fuerza en eso. El versículo 2 seguimos leyendo. Dice entonces: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿ya? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar este asunto o esta cuestión. ¿Qué cuestión? Si eran salvos o no eran salvos. ¿Ya? Así que vamos a ver la primera parte de este asunto, que va a llegar hasta el verso 5, y de ahí seguiremos entonces tomando los siguientes versículos, que continuaré el día jueves. Bien, entonces, como medida nosotros, y voy a leer hasta el 5 y luego vamos a tomarlo para explicarlo más en cada caso que tenemos que hacerlo. ¿Ya? Entonces, ellos, ¿cierto? Pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron entonces todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, note por favor, ese creer es el evangelio, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que en el camino y de donde tenían que ir a dar cuenta del asunto, se encontraron con la misma oposición. Que eran, ¿cierto? Que para ser salvo había que, ¿cierto? Circuncidarse. Bueno, para nosotros, ¿cierto? Y demos gracias al Señor que nosotros no tenemos que circuncidarnos. Oye, nadie dijo amén. Que no tenemos que circuncidarnos. Ya, a esos niños no lo hacían con anestesia, hermano, por si acaso. Ya. Así que, y eso entonces era así. Y bueno, eran pequeños también, por eso lo hacían a esa edad. Pero gracias a Dios que no tenemos que hacer un rito. ¿Ya? No tenemos que hacer ritos para ser salvos. Somos salvos por gracia de Dios. ¿Ya? Y eso es innegable y no se puede borrar. ¿Me dice amén? No puede ser. ¿Ya? Entonces, nuestro Cristo, nuestro Señor, a través de la Escritura nos enseña y nos da a entender entonces esa claridad de la salvación.
de cómo nosotros entonces podemos hacerlo en el tiempo y cómo va a ser debido a esto. La salvación es definitivamente una gracia de Dios, un favor no merecido de parte de Dios. Y el que lo recibe tiene que vivirlo de esa manera. ¿Me entiende? Tiene que vivirlo como una gracia. No porque ya empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos, somos los mejores que otros. No, todo es por gracia de Dios y todo lo hace Él. Todo lo hace Él. En ese sentido, entonces, ¿cierto? Nosotros podemos encontrarnos aquí para poder mirar y ver. Vamos a ver algunos textos bíblicos y quiero que usted mueva su Biblia, ¿ya? Y recuerde que el texto bíblico de ahí está en otra versión y por eso salen algunas palabras diferentes a las que usted puede tener ahí. Simplemente hago esa observación. Vamos entonces. Capítulo 13, versículo 11. En la mañana me pasó un chasco ahí con un versículo, pero ahora no me va a ser así. Romanos 13, por favor, ¿ya? Aquí hay un texto bíblico, ¿cierto? Donde nos anima y nos permite, ¿cierto?, mirar y ver cómo es y cómo habla el Señor acerca de esto. ¿Cuántos son de Cristo? Bien, eso es. Anímese en esta hora con estas palabras entonces, ¿ya? Y esto dice la Escritura, versículo 11 del capítulo 13 del libro de Romanos, y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Pablo toma una argumentación, ¿cierto? Entendiendo cómo era la salvación, sabiendo cómo tenía en claro la salvación, decía que la vida para él era un sueño. La vida de él era un sueño. Simplemente era para Pablo, era eso, un sueño. Y dice, voy a despertar de este sueño. Ay Dios, ¿cuántos quieren despertar? ¿Cuántos quieren despertar? Tienes que morirte, pero de verdad, de cuerpo. Porque de eso está hablando Pablo. No parece fácil, ¿no? Ya, recuerde que el único que se atreve a decir, yo por mí estaría con el Señor, es Pablo. No hay ningún otro escritor que diga eso. Todos los otros parece que amaban un poquito la vida, ¿ya? O querían seguir viviendo, a lo menos. Pero este no, este expresó su deseo espiritual, ¿ya? Es mejor estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso nosotros cantamos cuando llevamos a un hermano en Cristo al cementerio. Parece raro cantar en una ceremonia así, pero bueno, nosotros lo hacemos. ¿Y qué le decimos a la despedida del cristiano? Le decimos, bueno, nos lleva a la delantera, pero espéranos, allá vamos a estar. Y eso trae gozo y trae alegría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo está señalando aquí que tiene que despertar del sueño para que sea una realidad la salvación. Aún así Pablo dice, ¿no?, que la salvación que nosotros vivimos en este cuerpo llega a ser un poco temporaria por el tiempo que vivimos, ¿ya? Pero en sí la salvación la vamos a gustar cuando salgamos de este sueño, cuando nos levantemos. Es Pablo que habla del cuerpo de muerte. ¿Cuál es el cuerpo de muerte? El que tengo. Este cuerpo, esta carnecita es cuerpo de muerte, porque esto va a vivir hasta cierto tiempo y tiene que morir. ¿Me dice amén? Entonces Él nos mete en una realidad espiritual para poder entender simplemente el acto de la salvación. Pues hay gente que no comprende y cree que la salvación simplemente es levantar la mano y confesar a Jesús. Es mucho más allá. Es mucho más profundo. Si ya nos dimos, ¿cierto?, algunas cosas y nos animamos cuando Él dijo la vida eterna, estos que fueron ordenados. ¿Se recuerdan cuando leímos eso? No sé si fue en este culto o no, que di esa palabra, pero fuimos ordenados, porque lo leímos en el libro de los Hechos, fuimos ordenados para la vida eterna. Usted y yo somos ordenados para la vida eterna. Hemos sido llamados y constituidos y caminamos para allá. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué hay de lo que me pueda suceder? Nada. Nada. Nada, las circunstancias no podrían quitarme el gozo y la alegría de la vida eterna. No podrían quitarme, ¿cierto? Y que si mañana no amanezco, ¿cierto?, con mis ojos y lo abro, no tengo ningún problema, la vida eterna la sigo teniendo y voy para allá. ¿Lo cree usted para su vida o no? Entonces eso tiene que animarle para que mañana lunes vaya a trabajar con gozo y con alegría. Y si le pasa algo, no me importa, está Cristo. Usted está en Cristo, el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, esto es así. Entonces, tenemos que levantarnos de un sueño. Entonces, por eso hay gente que trata de vivir la vida humana de la mejor forma posible. Y yo te digo gente en el sentido de Cristo también. Creyentes que tratan de vivir la vida de la mejor forma posible.
Y que ojalá Dios se le da el tiempo cuando se le tiene tiempo para dar, pero lo demás es suficiente. No ha considerado lo que tiene en sí. Está despreciando lo más grande que tiene usted, que es la salvación en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es así. ¿Qué dice la Escritura con respecto? Dice que si tú pierdes el alma, ¿qué dice? ¿Qué dice cuando tú pierdes el alma? Es pérdida tal. O sea, es imposible volver a recobrarla. Aún más, en el libro que habla de la apostasía, el libro bíblico que habla de apostasía, ya, ¿cierto? Justamente pone y dice que Cristo no puede volver a ser crucificado nuevamente, muerto nuevamente. No puede. Los que ya fueron alumbrados una vez, no puede Cristo volver a morir por ellos. Cristo murió una sola vez y eso es todo. El que le quiere creer, que le crea. Pero esto es la salvación. Por eso uno gusta con Dios, uno se dedica a Dios, uno sirve a Dios con su alabanza, ¿cierto? Viene, se congrega y alaba a Cristo. Porque lo que le ha dado Cristo a uno, no es simplemente sacarlo de un problema, no es simplemente darle el dinero determinado, no es simplemente darte una bendición que tú deseabas o anhelabas, sino que darte la vida eterna, que nadie en esta tierra nos puede dar. Eso es mayor, hermano. Es más que todo el dinero que nosotros podamos comprar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú vivirás, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Seremos, dice, nosotros, nuestra salvación. Entonces, cuando creímos, estamos más cerca de esa salvación, porque allí no la perderemos. Mientras estemos en este cuerpo, todavía está la lucha, ¿cierto? Está la lucha permanente, continua, ¿cierto? Con ángeles y potestades del maligno, que quieren, ¿cierto?, que nosotros perdamos la vida eterna. Ese es el juego del diablo. El juego del diablo es que tú ¿cierto?, des vuelta en las cosas de esta tierra y que pierdas el sentido escritural de Dios. ¿Ya? ¿Cuánta gente cree? Gente que ha gustado la gracia de Dios, gente que ha venido, que ha alabado a Cristo, gente que ha dicho y que un día le prometió, Señor, te voy a seguir, Dios lo ha sanado, Dios lo ha hecho todo, un montón de cosas. Y hoy día no tienen nada con Dios. ¿Qué se van a hacer salvos porque un día confesaron a Jesús? Dice, lo leímos en la mañana y se lo vuelvo a leer si quiere, ¿ya? Dice la Escritura. Y eso hay que tener cuidado. Si ciertamente la salvación es por gracia, ¿ya?, hay que vivir esa gracia. Y para vivir esa gracia hay que sufrir esa gracia. Dice así la Escritura, verso 22 del capítulo 14. Y confirmando a los hermanos discípulos, ¿cierto?, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿ve?, en la fe. Diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cierto? Tú no te casaste con cualquier mujer, Alexis. Tú te casaste con aquella que fue para ti probada, examinada, conforme a lo que tú desarrollaste como amor. ¿Entiendo bien, cierto? ¿Tú crees que al reino del cielo va a entrar cualquiera? ¿O los que quieren entrar al reino del cielo no van a ser probados? ¡Ay, Dios! Por eso, qué bendito sufrimiento. Qué bueno que hayas sufrido y sigas creyéndole a Dios. Sigas honrando al Señor. Sigas dándole la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? Así que no despreciemos tan alto privilegio de ser salvo. ¿Me dice amén? Por eso Pablo tenía razón al poder, ¿cierto?, pelear, luchar de la forma como él creía en la palabra del Señor. Bueno, de esta forma entonces podemos indicar todo lo que nos sucede. Sigamos en el libro de Romanos, vayamos al capítulo 8, que hay cosas muy maravillosas aquí que nos reafirman nuevamente el sentido de esta gracia de Dios. ¿Ya? Vamos al verso 17 del capítulo 8, después vamos a ver al 23 y 24 del mismo capítulo, para leerlos. ¿Ya? El verso 17, y es el pasaje que usted sabe que este es un pasaje muy lindo, el capítulo 8 de Romanos. ¿Ya? Y dice, y si hijos, ¿cuántos son hijos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y si hijo, si yo soy hijo, también soy heredero, y heredero de Dios y coherederos con Cristo. Ese soy yo, porque soy su hijo. Y si es que padecemos juntamente con Él, ¿con quién? Con el Hijo, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Ya? Es tremendo esto, porque ¿cuánto esperan la venida del Señor? ¿Sí la espera de verdad?
¿Lo quiere creer de verdad o no? Usted dice, no, es que siempre, bueno, yo deseo la venida de Cristo porque es lindo. Bueno, no, es mucho más que eso, hermano. Es el cumplimiento de todas las cosas de Dios. Es como entonces todas estas palabras se van a hacer una realidad. Por eso, no simplemente decir, por eso la iglesia decía, y la Escritura enseña que la iglesia decía, o la iglesia debe decir, ven Señor, ven pronto. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, entonces tenemos que tener en claro esto. Sigo. Versos 23 y 24 de este capítulo. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Dice, amén. Porque la esperanza que no se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque ya lo ve, ¿cierto? Entonces, ¿usted ve la vida eterna? No, pero tiene esperanza. Eso es la salvación. La salvación es esperanza de ver lo que Cristo ha prometido, de lo que Cristo va a decirnos, de lo que Cristo va a hacer. Cuando dicen amén, de lo que todo va a acontecer conforme a lo que está escrito. Ya, verso 23 y 24. Yo leí el 24 nomás, me enredé yo. Y no solo ella, sino que también dice nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Nosotros, dice, ¿ya? También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos y ahí entonces está la otra parte. Hermanos amados, que hay cosas gloriosas y maravillosas. Hay cosas humanas que a lo mejor te quitan el sueño, te dejan mal, te hacen pensar, te ponen nervioso, tu colon se irrita, ¿cierto? Eres una persona nerviosa, las cosas no salen como tú quieres que sean, y aunque tú oras y no haces nada malo y todo está bien en tu vida espiritual, ya, tú dices, ¿por qué sucede esto, hermanos amados? Hay algo más glorioso y lo que nos debiera dar gozo y alegría frente a esas tribulaciones o sufrimiento es que lo que Dios dijo para nosotros va a venir un día y será mayor que esto. Esta es una momentánea tribulación, mayormente en la gloria venidera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? En eso entonces tenemos que animarnos y seguir adelante y creerle a Dios y saber que somos sus hijos para la gloria de Él. ¿Me dice amén? Entonces, nosotros podemos ir caminando por esto, trayendo entonces una acción, ¿cierto? De fe, de claridad de lo que tenemos. ¿Ya? Estamos comenzando a hablar de este asunto de la salvación. Seguiremos hablando en varios pasajes, mucho más que nosotros podemos ver también. Entonces, así nosotros podemos ver que Jesús cuando nuevamente venga, ¿ya? Y nos vea, nos levante, nos quite de este sueño, ¿cierto? De la humanidad, porque algunos vamos a estar a lo mejor enterrados, otros van a estar vivos, a lo mejor cuando Cristo venga, ya eso va a ser así, unos vivos y otros que están, ¿cierto?, enterrados, ya algunos trabajando, como la Escritura lo señala, eso va a ser así. Cuando Él venga va a haber una situación parecida a esa, ¿ya? Y entonces el Señor vendrá y nos va a llevar y va a mirar entonces, y ahí entonces nosotros vamos a comprender cuán extraordinario fue creerle a Dios a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las cosas, a pesar del cuestionamiento que hicieron aquellos que te dicen que te aman. Por causa de Jesucristo el Señor, por causa del Evangelio, has sido avergonzado y has tenido un montón de otras cosas, ¿ya? Pero seguimos adelante. ¿Cuánto vamos a seguir adelante? ¿Cuánto le vamos a creer al Señor? Denle un buen aplauso al Señor porque nos ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Ya? La vida eterna. ¿Ya? Por eso el Señor Jesús se preocupa, aún estando en esta tierra, decirnos algo que va a ocurrir. Y que no está ocurriendo, que va a ocurrir. Voy pues a preparar, Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esperanza. Tengo esperanza de estar un día con Jesús. ¿Ya? Y esta esperanza no me va a avergonzar. La voy a creer hasta el final de mi vida. Y voy a seguir adelante. Entonces, obviamente que estos judaizantes tenían toda una razón de ser, porque ellos no veían esto así. No lo creían así. No creían que esto podía ser así también para aquellos que no hacían los ritos, las cosas, ¿ya? Entonces, el evangelio que predicó Pablo a distintas, ¿cierto?, ciudades y lugares que él estuvo, y luego repasó, ¿cierto?, confirmando la fe de estos, en esta misma orden de dirección de creerle a Cristo, los judaizantes no creían en eso, no tenían esta expectativa de vida. Ellos creían que no era así, pero es así. ¿Ya?
Es así. ¿Cuántos dicen amén? Es así. La vida en Cristo es para nosotros, hermano. ¿Cuántos tienen la vida en Cristo? ¿Cómo vive la vida de Cristo? ¿Cómo vive el salvo? ¿Cómo anda usted? ¿Ya? A veces son más fuertes los dichos populares, las culturas de los países o de los medios en que nos rodeamos, ¿cierto? Del sistema físico que tenemos, de nuestra familia, de sus costumbres. Son mucho más fuertes que muchas veces las cosas de Dios. Y nosotros, por no pelear, por no discutir, entonces uno acepta a veces lo que la familia dice. Pero eso está mal conforme a la Escritura. Aquí tenemos hombres de Dios discutiendo las cosas de Dios. ¿Cierto? Para mí, sin duda, que Pedro era salvo. Pero discutió que él creía que la ley era sobre lo que la fe es. Entonces el Señor espera eso. A mí me gusta la actitud de Jesús. Jesús es un maestro determinado, claro. Cristo es radical, hermano. Y el que tiene la salvación debiera ser igual que Cristo, radical. Gracias, Joel. Radical, hermano. En su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de hablar, lo que tiene que hacer y en cualquier lugar. En cualquier lugar. Porque eso es ser hijo de Dios. No me avergüenzo de lo que soy. Sé en quién he creído. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me separará del amor de Dios? Hay muchos más textos que podemos decir. Y frente a eso debemos vivir. Y no porque las cosas no nos resulten, nosotros somos los más tristes y los más amargados. Debiéramos ser los más felices, aunque las cosas humanas no resultasen. Claro que sí. Porque no es lo que tenga lo que te da la realidad de vida para vida con Dios. Es lo que Él te ha dado como vida. Es la realidad de tu vida. ¿O no? ¿Me entendió lo que quise decir? Un poquito trabalengua ahí. Pero es así. Tú llamas vida al sufrimiento permanente por la causa natural de tu humanidad. Eso dice, esta es mi vida. Y yo creo que el Hijo de Dios bajo la salvación no puede decir eso. No debiera decir eso. Esta es circunstancia de esta vida, pero la vida que está en mí no dice eso. La vida que está en mí es la vida de Cristo. Y Cristo dice que somos más que vencedores en Él. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿cómo ando? Entonces quiere decir que la Escritura no puede ser realidad. Es realidad. Soy más que vencedor. No porque soy capaz de solucionar mis problemas. No porque todo lo tengo cierto sujeto en mis manos. No porque todo lo puedo dominar. No porque no soy perfecto. No, hermano. Pero hay algo distinto, diferente. Hay algo glorioso. Está la vida de Cristo en nosotros. Entonces, claro, alguien que tiene esa perspectiva de Dios pelea por lo que cree. Lucha por lo que cree. Lo manifiesta aunque sea rechazado. Y quien te rechace, tu marido, tus hijos. Porque el mismo Cristo lo dijo. El que no me ama más a mí, ¿qué? ¿Quién? Claro, puso a tu papá para decir a aquel que era soltero. Lo confrontó al tiro al amor más importante de su vida. Y si usted lee cada cosa que pone Dios, lo confronta con el amor más importante que es de su vida. Si habla del marido, el amor más importante no son los hijos, son la esposa. Gracias por el amén, la esposa. ¿Me entiende? Esto es extraordinario, es maravilloso. Yo tengo que amar más a Dios que a mi esposa. Y que ella está bien sabida que la amo. Ni ella dijo amén tampoco. ¿Me entiende? Entonces eso es maravilloso. Así que esta es la vida en Cristo. Bueno, ¿es nueva criatura? No es nueva criatura. ¿Se considera nueva criatura o no? ¿Considera que las cosas viejas pasaron? No las viejas, las cosas viejas. Créale a Dios. Anímese. ¿Me entiende? El pacto de Moisés era un pacto que Dios había hecho con ellos. Y ellos no pudieron cumplir el pacto. Por lo tanto, la circuncisión no tenía ningún valor.
Porque Pablo lo dice, si ustedes viven por la ley serán juzgados. La ley es la que le va a decir a ustedes si van a ser o no van a ser hijos de Dios. Pero el que vive por la gracia o por la fe, Cristo le va a decir, ese es mi hijo. Aleluya. Y no es porque se portó bien, no es porque oró todas las noches, no es porque lee la Biblia todos los días, y no es porque va a los cultos. No. Es porque simplemente Cristo le dio la gracia de ser salvo. Entonces por eso puedo luchar por esto. Y puedo engrandecer el nombre de Dios en mi vida. Y aunque tenga mis últimos años de vida, lo viviré así y le diré a la gente que no hay cosa más gloriosa que Cristo el Señor. ¿Ya? Y eso es algo que debe ser gratificante para nosotros. Así que alienta tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Otro texto bíblico para que usted vaya tomando fuerza y ánimo en esto. ¿Cuántos son salvos en esta noche? Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. ¿Ya? Imagínense este que peleaba después allí, o que peleó con Pablo, aunque en algún momento lo defendió también. Capítulo 3, verso 13 de Segunda de Pedro. Dice así. Pero nosotros esperamos, según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. ¿Lo espera usted? Yo espero eso, un nuevo cuerpo, todo es nuevo, todo va a ser, y el único que va a juzgar las cosas con justicia de verdad es Jesucristo el Señor. ¿Ya? Sí, Él lo hará, dice con vara de hierro, pero en forma, cierto, que no va a ser manejada, doblada o corrupta. Que hoy día vemos la justicia muy corrompida en todo lugar, ¿ya? ¿Cierto? Y por todas partes, ni nosotros, ni los pastores, nadie se salva, porque es la esencia del hombre pecaminoso. ¿Me dice amén? Es la esencia. Aquí no tenemos para qué tirar piedra, porque todos tenemos techo de vidrio. Quiere decir que todos podemos ser, ¿cierto? O tener algún problemilla, ¿ya? Por eso, mientras más leales y fieles seamos a Dios, más nos cubre y nos protege el Señor. Para que justamente no caer en estos enredos y en estas cosas malas. Bueno, Apocalipsis también dice, hay versículos bíblicos, ¿cierto? Que nosotros podemos tomar de esto, de cielo y tierra nueva. Entonces necesitamos esto. La salvación no era simplemente una acción, ¿cierto? Allí, perentoria de esto. Entendiendo esto, Pablo resume y hace con claridad lo que es de ser la salvación. Capítulo 10 del libro de Romanos, versículo muy conocido, para aquellos que predicamos o cuando decimos que la gente se convierta, usamos este pasaje bíblico muy a menudo, versos 9 y 10. Versos 9 y 10. ¿Ya? Recuerde que estamos entrando nomás. ¿Ya? Jueves vamos a seguir con esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuánto lo hemos confesado? ¿Cuánto hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos? Para mí Cristo no está muerto, no sé para usted. ¿Está muerto Cristo para usted? No, está vivo entonces. ¿Sí está vivo? Entonces hay que vivir la vida de Cristo. Uno no vive la vida del muerto. ¿Ya? No vive la vida de los muertos. Por eso había ahí una situación que hubo que arreglar con respecto, porque había gente que recordaba a los muertos y hacía cosas por los muertos. No, el que muerto está, ya perdió el tiempo. Por eso, mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de volvernos a Dios. ¿Ya? Entonces, cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? Es claro. Entonces, no hay ningún petitorio de algún cierto hecho como rito. No hay ningún rito. No hay ninguna cosa ceremonial, cierto, religiosa, la cual te haga ser salvo. Solo que tú uses tu fe. O que la persona use la fe, porque todos tenemos fe. Seamos hijos de Dios o no, todos tienen fe. En algo creen, ¿ya? Entonces dice, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Si esta persona lo hace y creyera en su corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, entonces llega a ser salvo. Y explica entonces por qué esto es así. Porque con el corazón, que en lo interno, en lo espiritual, se cree con justicia, pero la boca confiesa para salvación. O sea, uno da testimonio con la boca de que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo creo en un Jesucristo que no murió. Yo creo en un Jesucristo que no es un héroe.
que no es cierto un hito en la historia, que no es simplemente marcar en la historia un antes y un después. No, no, Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que yo creo. Y lo que defenderé conforme a mi conocimiento es que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Y que Cristo es Dios mismo, hecho carne. Y eso es lo que explica la Escritura y yo lo creo que es así. Entonces yo confieso de esta manera y creo, pero ahora tengo que empezar a vivir la vida que Cristo nos ha dado. ¿Dice amén? Pablo entonces, tomando esto, ¿cierto? Y siguiendo con su enseñanza, porque este hombre nunca se olvida de los principios de Dios, lo vuelve a retomar en una de las cartas o libros también maravillosa. Bueno, ¿qué no es maravilloso dentro de la Escritura, no? Efesios capítulo 2. También usado, creo que por mucha gente, sobre todo por aquellos que evangelizan, ¿ya? Versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice así. El 8 dice, porque por gracia, ¿cierto? Soy salvo. Que a usted tiene que levantarse todos los días, soy salvo. No lo compré en la panadería, ni el presidente de la República me lo dio. Esto es gracia de Dios. Esto es algo que no merezco, pero Él me ama tanto que vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no era este cuerpo. Lo que se había perdido era el alma. Ay, ¿cuántos dicen amén? Por eso es Dios de los espíritus. Porque Él no viene a buscar una carcasa. Él viene a buscar lo que está dentro de esa carcasa. Por eso, aunque tu cuerpo se deshiciese, yo con todo alabaré al Señor. Tu espíritu está allí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso a Cristo. Si lo merece, se lo merece. Él es todo para nosotros, hermano. Gracias, Jesús. Entonces esta gente, ¿cierto? Que quería perturbar, sacar en discordia, tener una actitud, ¿cierto? Altiva. Y decirte, ¿no? Como mucha gente ha venido. Me recuerdo cuando llegamos aquí y queríamos predicar el Evangelio. Y ese día, en el día de la inauguración, fue el 9 de septiembre del año 2007. Y el señor de al lado, ¿ya? Vino con una prepotencia, ¿ya? Entró, ¿cierto? Ahí, creo que incluso teníamos la reja abierta, no sé cómo ahí. Estaba lleno esto, repleto, hermano. ¿Ya? Imagínense, no sé, tratando de que entren 200, no 200, entran acá, que unas 300 personas. Aquí estaba gente de pie por todas partes, gente allá afuera. ¿Ya? Y yo estaba coordinando ese día porque no sé quién predicó, no me acuerdo, el pastor Eduardo, parece que fue que predicó. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces, y estábamos aquí, y ese hombre entra con una prepotencia. ¿Ya? Y bueno, nos dio las penas del infierno. Dijo, os voy a demandar, ustedes van a salir de aquí, ustedes no pueden seguir en esto. Bueno, mientras tú haces lo que el Señor te dice que haga, enemigos tienen que venir. Porque es malo que no vengan los enemigos. Claro, porque quiere decir que estás bien con el mundo y estás bien con Dios. Y eso no puede ser. Tú estás bien con Dios, eres enemigo del mundo. Tú estás amigo del mundo, eres enemigo de Dios. ¿Estamos claros? ¿Cierto que es así? Bueno, entonces se levantó. Bueno, al último, ¿cierto? Nosotros creímos que él se iba a ir. Y él se fue. Él se fue. Y seguimos aquí, vivitos y coleando. ¿Me entiendes? Y el Señor ha sido bueno. Sí, todos los que se han levantado con Dios han sido vencidos. Y seguirán siendo vencidos. Por eso tú no tienes que tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque todo lo que se levante contra el ungido de Dios, contra la gracia de Cristo, ¿cierto? Contra el Espíritu Santo que está en ti, tú eres el Hijo de Dios, eres la hija de Dios, tú eres la niña de sus ojos. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Él te cuida, te protege, Él está contigo, no te dejará solo, ni huérfano. ¿Cuántos dicen amén? Si tú le temas a Dios, dice que ángeles están contigo. Servidores de Dios están a tu alrededor. Entonces hay que seguir creyéndole a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Cuántos creen? La fe es tan necesaria, es el elemento, si ciertamente esta palabra es tan pequeña, en el griego no es tan pequeña, es más larga, dice pistis, así como se lo digo, ¿ya? No tiene dos letras, sino que más letras. Y entonces esta palabra que para nosotros tiene estas dos letritas, ¿cierto? Es tan profunda
Y es tan maravilloso. El hombre que vive de esta manera, la mujer que vive de esta manera, hermano, no tiene problema que las cosas empiecen a andar mal. El Señor va a levantar, el Señor va a hacer esto, el Señor lo va a hacer con mis hijos. El hombre empieza a creerle a Dios cuando dicen amén. Y hay promesa para mi vida. Dice, si yo creo en ti, Señor, los de mi casa van a ser salvos. El día que entraste, Rosita, a creerle a Cristo, ¿qué? Vinieron los chicos y vino su gente. Vinieron a restaurarse otros. ¿Y cuántos le creyeron a Dios? Qué hermoso es eso. Teníamos en la Gina en la mañana una niña que hace un año se convirtió. Ella vino de Valparaíso porque estaba agradecida de Dios. Era católica. Había otra señora acá, cierto, adelante, que era católica. Y yo, pastor, yo vengo de esencia católica. Ya, pero un día el Señor me sanó aquí, me sanó de cáncer. Lo hizo el pastor. Hoy, qué bueno. No, hermano, todo lo hace Dios. ¿Qué hace uno? Nada. Solo creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que hace. Gente que se ha salvado aquí. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a alegrar? ¿Cómo le voy a creer a la gracia de Dios? ¿Cómo no voy a estar feliz por usted? ¿Y cómo no voy a poner la cara por Cristo? La pondré 1000 veces, la tendré que poner, la seguiré poniendo, hermano. Me da vergüenza por lo mío, pero no por lo de Cristo. Y no quiero avergonzar a Cristo, que es el otro hecho en mi vida que siempre he tratado, de que nunca, y a veces explico tanto las cosas para no avergonzar a Cristo de mi vida. Y eso es así. Por eso le creo a Dios. ¿Cierto? Que dice, porque la fe no es ciega, la fe se ve. La fe se ve. Por lo tanto, yo le creo a Dios, con los ojos abiertos, le creo a Dios. Y sé que Él va a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, esto tiene que ser poderoso, maravilloso. Así que la discusión no era pequeña. Lo que estaba pasando en el libro de los Hechos no era poca cosa. No era pequeño lo que estaba pasando, era, ¿cierto?, algo que realmente se estaba realizando. Pero ellos, porque esto es lo bueno, hermano. Si usted pudo entender algo de lo que hemos leído en el capítulo 15, hay dos acciones, aquí claras. Primero, los que acusan, los que le tiran encima toda la ley, le dicen esto y todo eso, los judaizantes. Luego, el resultado de cómo tú recibes lo que los demás te dicen. Si Pablo hubiese hecho caso en alguna medida de lo que los judaizantes, de lo que estos fariseos estaban diciéndoles, ya Pablo se hubiese quedado callado y en silencio y se hubiese ido a Jerusalén, ¿cierto?, por lugares que ojalá nadie lo viera. Pero no fue así. Si usted leyó conmigo, ya, dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia, Samaria, contando, hablando, predicando, ¿cierto?, manifestando la conversión de los gentiles. Mejor dicho, hablando de la gracia de Dios sobre los gentiles. Y cuando tú hablas que otro se convirtió, cuando tú hablas y cuando yo veo a alguien aquí que conocí, ¿cierto?, que llegan, porque hay gente que llega aquí como pollito en corral ajeno, ¿ya?, y examina todo, pero cuando Dios los trae, hermano, para ser salvos, son salvos. Son salvos. Tú mismo llegaste así. No tenías claridad de la salvación, ¿cierto? Católico. ¿Cuántos años convertido? ¿Me entiendes? Entonces, esa gente es así. Y así llegan. Y cuando Cristo entra al corazón de la gente es tremendo. Cambia hasta más duro. ¿Cuántos éramos duros? No, yo tenía temor de ir a la iglesia, porque había una promesa sobre mi mamá. Si mi mamá le creyó, todos los cachorros íbamos a ser salvos. Y yo no quería ir a la iglesia evangélica. No, pues. Hacía quite. Pero el día que fui, ¿fue el mejor día o el mejor error? Porque conocí a Cristo el Señor. Así que eso es maravilloso. Aleluya. Acuérdate de ese día que te entregaste a Cristo. Ese día es maravilloso. ¿Sabes tú lo que ocurrió ese día que te convertiste? No lo viste, pero hubo fiesta en los cielos. Hubo fiesta en los cielos. Los ángeles, no sé qué canción, pero cantaban al Señor allá. No sé si los aleluya, no sé, pero algo había en el cielo. ¿Y quién hace fiesta? Solamente los que están felices. Los que tienen un motivo por qué hacer fiesta. Y esos son los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en los cielos. Denle un buen aplauso nuevamente al Señor. Gracias por eso, Jesús. Gracias por eso. Aleluya. Gracias.
Que el Señor nos bendiga. Suba a los chicos de la música porque me queda bastante, pero yo creo que ya va a ser tiempo de ir cerrando lo que hemos estado compartiendo. ¿Ya? Entonces, hermano, hablaban de ellos, hablaban de esta gente, ¿cierto? ¿Ya? Que la iglesia, ¿no? Pasaron contándole. Y la gente, ¿cuál es dice, causaban gran gozo. ¿Ya? Cuando tú hablas de otro que se convirtió, ojalá el otro que reciba la noticia tenga la actitud de estar alegre. Qué bueno que se haya entregado a Cristo. ¿Ya? A veces nosotros tenemos este tipo de cosas. Nos cuentan, oye, ¿sabes qué? Tal persona se convirtió. Sí, le hacía falta. Era remar. No. ¿Quién haya sido eso? No tenía trascendencia. Lo que hizo Cristo lo trascendente. Cambiando la vida de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Si todos íbamos para el mismo lado. Aunque alguno podría ser, no, que yo era bueno, pastor, no le hacía daño a nadie, pero ibas al infierno igual. ¿O no? Y el otro que era re malo también iba para allá mismo. Todos teníamos la misma dirección. Por eso tuvimos que convertirnos. Dar una conversión. Ir para el lado que Dios nos mostraba. ¿Ya? Y ahora somos salvos en Jesucristo, el Señor. Así que debe haber gozo. Debe haber gozo. Por eso esta es la casa de gozo. ¿Por qué es casa de gozo? Porque es casa de alegría, porque es casa de Dios, porque aquí la gente, ¿cierto?, expresa la gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque es salvo. El que canta es porque es salvo, el que alaba es porque es salvo, el que da es porque es salvo, porque tiene gratitud, porque alaba a Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, es una realidad. Y usted tiene que tomar ánimo, animar su espíritu para que las cosas se terminen de la forma más correcta y posible. ¿Me dice amén? Bueno. Termino entonces, ¿cierto? Si ciertamente van a llegar a Jerusalén, ya, y aunque allí mismo se levanten algunos, porque te van a seguir, la gente sigue insistiendo. No es porque solamente una vez le dijiste, no, mira, yo voy a creer en Cristo de la manera como sea, yo voy a creer igual. Ya. Pero no va a faltar alguien que te salga por allí en la vida y decir, y ahora tú haces eso, y bueno, pero haces esto otro, si total, ¿qué da? ¿Quién te ve? El diablo siempre va a estar ahí dándote una segunda oportunidad para que tú caigas, para que tú hagas lo malo. Aquí nuevamente, y termino con eso en el verso 5, ya, esto de la secta de los fariseos, ¿cierto? Que habían creído en Jesucristo, que había sido muerto y resucitado, ya, se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlo. Que no entendieron con claridad, ¿cierto?, que la ley no era lo que los salvaba. Ellos habían creído. Si ellos creyeron, tenían la salvación. Pero ellos expusieron que simplemente porque ellos eran judíos y tenían la ley y seguían basado en esa ley, ellos podían ser salvos. No. Uno no puede malentender lo que Cristo hace. Quien te hace salvo no es un pastor, no es una denominación, ¿ya? ¿Cierto? No es porque tú haces alguna cosa en favor de Él. No porque tú das, no. Tú eres salvo porque Él decidió que tú fueras salvo. Él te dio la gracia, Él te salvó, Él hizo las cosas, Él declaró que por causa de su sangre tus pecados son perdonados, mis pecados son perdonados. Por lo tanto, todo esto viene de Él y depende de Él. Así que quiero que te alegres porque tú eres salvo. Quiero que salgas de este lugar con alegría, con gozo. Y si hay alguien que no lo ha hecho, confiese a Jesús como el Señor y Salvador. Dígale a Cristo, el Señor, soy salvo por ti. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario me ha dado gozo, me ha dado alegría. Aleluya, debo ser el hombre, la mujer más feliz. Las cosas humanas no me han dado bien, no han resultado como yo quería. Pero eso es lo de menos. Señor, te tengo a ti y con tenerte a ti lo tengo todo. Tú eres mi Señor y tú eres mi pastor. Tú eres el pastor de mi alma. Oh, y alguien que se alegre en esta mañana, en esta noche, ponte de pie, dale un lindo aplauso a Cristo el Señor, porque es así, el Evangelio de Jesucristo es el que salva toda alma perdida. Aleluya, gracias Jesús. Aleluya, gracias Jesús. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Con sus palmas, vamos. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó.
Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada. Y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, tú eres mi alegría. Por tu amor vivo. Te seguiré, te amaré, Señor, te amaré, te seguiré, sí, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, sí, te seguiré, yo te amaré, tu amor me dio alegría y nueva vida. Diga, tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, tú eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy, te seguiré, diga, te amaré. Oh, te amaré, yo te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Vaya con gozo, vaya con alegría, disfrute la vida de Cristo. Eso es. Y cumpla los principios del Señor. Cumpla las cosas de Dios. Haga lo que Dios le dice. Muchas veces nos va mal porque no hacemos las cosas que Dios nos dice. Eso fue mucho lo que me habló el jueves el Señor cuando le hablaba a la gente. Hay gente que está mal porque no diezma, no ofrenda, ¿ya? Pierde sus recursos, lo hace de vez en cuando, lo hace cuando quiere tener. Otros dicen voy a dar cuando tenga. Entonces, esto es la gracia de Dios. Hágalo, su alma vale más que eso. Y lo que Dios le ha dado es para que usted, ¿cierto? Dios te prueba tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Allí estará tu tesoro. ¿Me dice amén o no? No lo estoy diciendo yo. ¿Ya? Lo dice el Señor. ¿Dónde está tu corazón? Allí está tu tesoro. A veces tú amas mucho más cosas o las personas que el Dios mismo. Así que ve a casa con gozo. Ve a casa con gozo. Y si puedes compartirlo con tu familia que son salvos, dile, tenemos lo mejor que nos haya pasado. Aunque el pan de este día se repita mañana, aunque sea arroz toda la semana, tenemos la salvación de Jesucristo el Señor. ¿Ya? Y eso es maravilloso, ¿cierto? Es mejor comer un pan duro, pero estar en paz con Dios, que una vaca, ¿cierto?, en rencilla. Un buen asado en septiembre, un lomito, un filetito. Para aquellos que son carnívoros. Bien, levanta tus manos al cielo. Dale gracias a Dios por tu salvación. Dile gracias, Señor, porque soy salvo. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Es un momento maravilloso. Que seamos gente agradecida, no por lo que nos dio en cuanto a cosas, sino démosle gracias al Señor por la salvación. Parece no ser palpable o cuanto no es algo material, es inmaterial, pero es tan real.
Es tan real nuestro. Así que dile gracias por ser salvo. Gracias por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Señor, ¿por qué me amas tanto cuando no soy el mejor o la mejor? Pero a ti te ha placido, Dios, amarme, dejar tu trono de gloria por venir a rescatarme, dejarlo todo, Señor. Tú que eras Dios no fue el punto para aferrarte. Tú dejaste, Señor, allí tu corona, dejaste la esencia de ser Dios. Te hiciste como nosotros y no solamente te humillaste a ser un ser humano, sino que también sufriste la humillación que tenían los humanos al ser crucificado. Padre, gracias por eso. ¿Cómo no te voy a agradecer? ¿Cómo no voy a salir feliz de esta noche, de este lugar? No por lo que tengo, no por las cosas que voy a disfrutar, sino porque tengo la vida eterna. Y eso es lo que me hace más feliz, Señor. No simplemente tener una familia que nos aprecie, que nos ame, hijos que le vaya bien en todas las cosas, sino a ti, Señor, que me amas de sobremanera, de sobremanera. Que el Señor te bendiga. Llena tu casa de gozo, llena tu casa. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo, que ese Espíritu se explose en gozo, en alegría, y que le des al Señor toda la gloria, que le des toda la honra y toda la alabanza. Dale un hermoso aplauso al Señor y que Dios te bendiga de regreso a casa. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Oh Dios, gracias, Señor. No pasó nada, hijo. Te estaba esperando. Esto pasa entre bambalinas. Dios le bendiga. Saluda a tu hermano, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Que no se te queden tus pertenencias. Si trajiste a niños, hay que ir a buscarlos. No los dejes acá. Ok. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. No te olvides el jueves o el martes a venir un tiempo.